Buenos días a todos. El día de hoy vamos a profundizar en las manifestaciones neurológicas del lupus eritematoso sistémico y tengo el gusto de presentarles a la doctora Silvia Andrade Rondón, quien es residente de neurología de la Universidad Javeriana y hace sus prácticas en el Hospital Universitario San Ignacio. Bienvenida, doctora Silvia. Muchas gracias, doctor Néstor. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de las manifestaciones en sistema nervioso central del lupus eritematoso sistémico. Quisimos denominar esta charla como neurolupus, más allá de las consecuencias de una enfermedad sistémica. Entonces, a modo de introducción, pues recordar que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, em, valga la redundancia, es sistémica y a su vez quiero hacer denominación a que es una enfermedad heterogénea, es decir, puede tener manifestaciones clínicas sistémicas más locales, pero en incendios de la enfermedad podemos ver compromiso sistémico secundario de esta enfermedad, como podemos observarlo acá. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad, lo quise poner gráficamente como un zigzag. Hay momentos en donde vamos a tener mayor control de la enfermedad y momentos en donde va a estar una enfermedad activa local o sistémicamente, y es ahí donde podemos evidenciar las manifestaciones en sistema nervioso central. El lupus eritematoso sistémico mm, tiene una tasa de incidencia de 1,4 a 6,3 por cada 100.000 personas año y una prevalencia bastante amplia en relación a la variedad sintomática que puede presentar una persona con lupus eritematoso sistémico al momento del diagnóstico. En relación hombre a mujer, epidemiológicamente se presenta más en mujeres en relación 9:1 y una tasa de supervivencia a 10 años de 70%. Esa tasa de supervivencia va a estar modificada por algunas complicaciones, principalmente el pronóstico de la enfermedad puede variar en relación al compromiso de órganos específicos, el riñón y el cerebro, el sistema nervioso central, que eso sí ya nos va a cambiar completa o drásticamente la tasa de supervivencia y el pronóstico de una enfermedad sistémica. Para hablar de epidemiología de neurolupus, básicamente esta epidemiología es una epidemiología muy variable. Básicamente tenemos variabilidad en el tipo de estudio, no hay un consenso actual sobre la definición de casos específicos, ha sido difícil intentar demostrar la causalidad de la enfermedad sistémica en relación a una manifestación neurológica o si previamente estábamos frente a una manifestación neurológica inicial o frente a una patología inicial del sistema nervioso central. La división de causa primaria y secundaria todavía hay dificultades pues para establecer estos límites y es por eso que podemos observar según diferentes escritos una epidemiología variable en el neurolupus, la ACR por sus siglas en inglés de la Asociación Americana en Reumatología en 1999, cuando saca sus primeros criterios, nos dice que hay una prevalencia del 14 hasta el 75% de manifestaciones neurológicas del lupus y posteriormente a eso amplió el rango al 80 al 91% de presentación. Como podemos verlo, es una tasa bastante grande. En la revista colombiana de reumatología tenemos una prevalencia que varía desde el 4 hasta el 91% de manifestaciones en sistema nervioso central y la Asociación Americana de Neurología nos habla de compromiso en sistema nervioso central del 13 al 21% y el sistema nervioso periférico hasta de un 8%. Sin embargo, como podemos observar, es variable esta epidemiología en relación a la causalidad de la manifestación neurológica secundaria a una enfermedad sistémica y a la definición puntual de cada uno de estos casos. Entonces, para empezar ya y entrar en materia, al neurolupus quisiéramos hacer un recorrido o un recordatorio básico de cómo funciona la inmunidad en el sistema nervioso central. Básicamente, tenemos la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea y tres compartimentos grandes: el espacio meningeo, el parénquima cerebral y el líquido cefalorraquídeo, que se ha considerado como compartimento autoinmune. Eh, Estas barreras mecánicas lo que van a favorecer es una barrera física para permitir el paso de algún tipo de patógeno al sistema nervioso central. Esta barrera conformada básicamente por células de la membrana basal, está compuesta por vasos sanguíneos, por pericitos, por células endoteliales y lo más importante de esta barrera hematoencefálica es la capacidad de
unión de las proteínas o las proteínas de unión, y esas proteínas de unión que son tan estrechas es lo que va a generar su función de barrera y va a hacer que pues cumpla el objetivo inicial de filtrar lo que no se quiere, pues permitir el ingreso al sistema nervioso central. Adicionalmente, pues tenemos otras células que intervienen en el sistema nervioso central y que son importantes en la autoinmunidad. Previamente, hablábamos de que el sistema nervioso central tenía solo su barrera hematoencefálica y que la microglía era la única célula que intervenía en la inmunidad como respuesta inicial a cualquier evento patógeno. Sin embargo, ya nos hemos entrado un poco más en la biología molecular y hemos descubierto algunas otras funciones importantes de las células, principalmente los macrófagos, que son macrófagos no parenquimatosos, podemos encontrarlos cerca a los vasos sanguíneos y también se ha encontrado una función directamente en la autoinmunidad, en la microglía, que ya es conocida como eh, las células mieloides, tienen la primera respuesta a cualquier evento estresor en el sistema nervioso central. Tenemos los astrocitos. Antes se creía que solamente eran astrocitos de sostén y de soporte, y ya tenemos más de 10 funciones de los astrocitos, en el cual pues tiene la activación de la microglía y tiene la propiedad de quimiotaxis celular a otro tipo de células inflamatorias. Y por último, pues tenemos los pericitos, que son importantes contribuyentes en la unidad neurovascular. Él llena el espacio entre la membrana basal y los extremos de los astrocitos y ayuda a reforzar un poco más la barrera hematoencefálica. Adicionalmente, los astrocitos y los pericitos actúan como factores cicatrizantes y factores progliales con el objetivo de intentar calmar cualquier cicatriz o cualquier lesión en el sistema nervioso central. Y entonces las células periféricas en el sistema nervioso central siguen actuando o no están actuando. Antes se creía que estábamos frente a una cápsula cerrada en donde no entraba nada, absolutamente nada periférico. Sin embargo, ya hemos descubierto que sí, el ingreso de las células periféricas en el sistema nervioso central es ampliamente importante y hay funciones específicas y activaciones específicas. Esta es una imagen del New England Journal del 2020, en donde básicamente quiero mostrarles cómo tenemos producción, intervención, tanto de células periféricas en el sistema nervioso central, también como células propias del sistema nervioso central y formación de autoanticuerpos que van a tener diferentes targets en el sistema nervioso central y va a generar diferentes manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de células T en el sistema nervioso central, el 80% de la celularidad linfocitaria son células T. Estas pues tienen la capacidad de responder también de forma rápida a cualquier evento estresor. Lo vamos a encontrar en el espacio subaracnoideo y pues nos va a ayudar básicamente a neutralizar de forma temprana cualquier agente patógeno a nivel central. Tenemos de estas células que están las células efectoras y las células de memoria, y hay tres vías de ingreso al sistema nervioso central de las células T. Primero, a través de los vasos leptomeningeos por migración activa por medio de las integrinas, la extravasación directa de los microvasos extrameningeos a través del espacio subaracnoideo, que es donde se encuentran altamente, y por cambio en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, cuando hay activación sistémica por medio del complemento, genera activación, esa permeabilidad, perdón, de la barrera hematoencefálica, y por quimiotaxis va a traerse las células T al ingreso al sistema nervioso central. En cuanto a las células B, pues son células que se encuentran en un pequeño porcentaje en el sistema nervioso central. Aún está en estudio la forma de ingresos y ya se encuentran inactivas en el espacio subaracnoideo, los espacios perivasculares o en los plejos coroideos. Sin embargo, en las células B pues tienen importancia en la producción de autoanticuerpos y en la producción de anticuerpos específicos, que más adelante en la patogenia lo vamos a profundizar. Los monocitos se encuentran principalmente en las meninges, en el espacio subaracnoideo. No se ha encontrado aún la presencia de monocitos periféricos en el parénquima cerebral.
Y la función básicamente es empezar a liberar mediadores citotóxicos y tiene función fagocítica en el espacio meningio, en el espacio subaracnoideo para activar toda la cascada de inflamación. Las células dendríticas las hemos encontrado en los flejos coroideos en pequeñas proporciones, sin embargo, se ven aumentadas pues en cualquier proceso inflamatorio, tanto sistémico como en sistema nervioso central. Todavía no es amplia la respuesta inmune de las células dendríticas en patologías sistémicas, pero en patologías primarias como la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica se ha encontrado en los plejos coroideos, que son lugares donde hay un poco más de permeabilidad barrera hematoencefálica que está presente en las células dendríticas. Y por último, los mastocitos, que eh, pues están asociados a la activación de la microglía. Los mastocitos inicialmente se descubrieron en el diencéfalo y en el área postrema y se cree que esa es la forma de entrada al sistema nervioso central. Como podemos recordar, el área postrema es un área en donde no hay barrera hematoencefálica, lo vamos a encontrar a nivel del bulbo raquídeo, en el piso del cuarto ventrículo, y ahí se ha encontrado el mayor nicho de mastocitos. La principal función de los mastocitos que pues se ha podido encontrar es que en procesos inflamatorios sistémicos genera una activación de la microglía a nivel del sistema nervioso central y va a activar toda la cascada inflamatoria. Bueno, entonces, ¿cómo ha evolucionado la clasificación del neurolupus y de dónde la importancia de esta sintomatología? Antes, en 1980, habían algunas manifestaciones y el Comité Internacional de la Liga Americana de Reumatología, por sus siglas en inglés, empieza a proponer los primeros criterios de neurolupus. Estos criterios pues eran basados en unos síntomas específicos, en cortes, en estudios de cortes y en series de casos en donde notaban que alguna manifestación del sistema nervioso central. Sin embargo, estos criterios fueron limitados y necesitaban una mayor claridad para identificarse y poder clasificar el neurolupus porque había infinidad de síntomas y pues no eran claros cuándo podíamos hablar de neurolupus. Ya con esto, en 1999, la ACR calcula y hace una aproximación de 19 síntomas neurológicos, de los cuales 12 los clasifica en sistema nervioso central y 7 en sistema nervioso periférico. A su vez intenta hacer una clasificación de una distribución focal o difusa. Era difícil lograr poner un límite tan claro en esta manifestación. Sin embargo, aquí es donde ya tenemos la primera clasificación más formal de los síntomas asociados al neurolupus y cuándo podíamos hablar de un neurolupus. De igual forma, se hicieron un poco extensos estos criterios y algunos autores, desde el 1999 hasta el 2010, como pueden casi más de una década, habían autores en donde consideraban que unos criterios debían ser excluidos, otros criterios debían ser incluidos, le daban valor diagnóstico y pronóstico a otro tipo de manifestaciones y no se tenían en cuenta pues los que se habían planteado inicialmente. En el 2010, la EULAR lo que hace es tomar los criterios que ya se habían planteado por la ACR en 1999, hace énfasis en cómo se debe hacer el diagnóstico de este tipo de criterios y lo más importante es que determina la severidad de estos criterios para el cambio en el tratamiento del paciente con lupus eritematoso sistémico y manifestaciones neurológicas. En 2014, Bortoluzzi propone la primera correlación clínico-paraclínica. Nos dice, antes de pensar en criterios o manifestaciones sistémicas de el lupus en el sistema nervioso central, se deben descartar todas las posibles causas y se debe tener muy claro en que estemos frente a una manifestación neurológica de una enfermedad sistémica y no pues a otra etiología que pueda complicar o que pueda nublar un poco pues el pronóstico del lupus. En 2019, la EULAR saca su última actualización haciendo unas modificaciones pequeñas a los criterios base de la CR. Sin embargo, pues propone 10 síntomas para tener en cuenta en los pacientes con lupus eritematoso sistémico y pues con eso es lo que hemos intentado trabajar, intentar ver clínico radiológico y la asociación directa de estas manifestaciones en relación a la enfermedad sistémica. Sin embargo, pues tenemos algunas divergencias. Existen también unos criterios claros dados por la Asociación Americana de Neurología. Ellos
básicamente nos van a proponer tener en cuenta manifestaciones centrales, manifestaciones periféricas del neurolupus, en donde se tiene en cuenta criterios de EULAR, que es dolor de cabeza, trastornos del movimiento, psicosis, enfermedad cerebrovascular, convulsiones, encefalopatía posterior reversible, mielitis, neuritis óptica, los síndromes desmielinizantes sobreagregados a una enfermedad, al lupus y la disfunción cognitiva. Y a nivel periférico, pues nos menciona la mononeuritis, la neuropatía de fibra pequeña, la neuropatía axonal y en la neuropatía desmielinizante. Como podemos observar, estos criterios son un poco grandes, son amplios, incluso abarcan un poquito más a lo que tenemos ahorita en 2019 dado por EULAR. Aquí quiero mostrar la clasificación inicial y cómo intentamos hacer una subdivisión de las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico en el sistema nervioso central. Entonces, de igual forma lo vamos a manejar como central, periférico, y aquí es importante, pues nos menciona una distribución focal y una distribución difusa. Sin embargo, la manifestación central y la periférica, pues es muy similar a la Asociación Americana de Neurología. Se incluyen algunas otras cosas, como por ejemplo la psicosis, la meningitis aséptica, y a nivel periférico ya las nodopatías, incluye Guillain-Barré, incluye síndromes de debilidad como la miastenia grave, la neuropatía craneal múltiple. En cuanto al tipo focal y difuso, pues en este abordaje o en este enfoque diagnóstico focal, haciendo referencia a una lesión estructural que yo pueda definir con clínica, que estamos frente a algo focal, y difuso, algo que no tenga como tal una correlación topográfica. Sin embargo, de donde lo queramos ver, es difícil estandarizar esta clasificación porque eso es muy observador dependiente y muy clínico dependiente. Y todo depende del enfoque topográfico y el enfoque sindromático que le demos a la hora de abordar estas manifestaciones clínicas. Entonces, el EULAR 2019 nos muestra en su SLEDAI 2K como de sus 24 ítems que estamos evaluando, 10 corresponden a manifestaciones en sistema nervioso central. Y aquí podemos observar cómo la puntuación es importante para una manifestación del sistema nervioso central y cómo esto va a impactar directamente en el pronóstico, en el tratamiento de los pacientes, y pues ver si estamos frente a una actividad activa grave, o pues frente a una manifestación un poco más pequeña. Aquí resaltar algo, Silvia, de acuerdo a lo que nos habías contado, es que SLEDAI es una herramienta que utilizamos para evaluar la actividad de la enfermedad y como tú dices, en sistema nervioso central se incluyen varias de estas manifestaciones, pero no se incluyen todas. Entonces hay que hacer claridad que porque no está esta manifestación descrita en SLEDAI, no quiere decir que no sea actividad de la enfermedad. Es importante resaltarlo porque a veces se piensa que si no está en SLEDAI no está activa entonces la enfermedad, pero pues pueden haber manifestaciones del sistema nervioso central que no están incluidas entre estas y del sistema nervioso periférico que no están incluidas entre estas. Se han hecho esfuerzos para mejorar las herramientas de medición de la actividad de la enfermedad, pero tampoco ha sido fácil crear una que pueda incluir todas las manifestaciones, ¿no? Porque podría llegar a ser imposible medirlo en el día a día, en esta clinimetría en nuestros pacientes con lupus. Pero para dejar la idea, no todas las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico en el sistema nervioso central están incluidas en el SLEDAI. Bueno, continuando con los factores de riesgo para presentar neurolupus, tenemos la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos, una actividad sistémica no controlada o daño en órgano grave, hablamos de riñón principalmente, y una actividad sistémica que no se haya logrado controlar o que no se mantenga apagada a lo largo de la evolución natural de la enfermedad, y presencia previa de eventos neuropsiquiátricos. Bueno, entonces la patogenia del neurolupus, ya con base en lo que mencionamos del sistema inmune, en sistema nervioso central, en sistema nervioso periférico, y cómo funciona en el sistema, pues la respuesta inmune de las células sistémicas en el sistema nervioso central, vamos a tener dos corrientes, la corriente inflamatoria y la corriente trombótica de esta patogenia. Sin embargo, pues son corrientes que se han intentado
explicar con el objetivo de dar un mayor orden a la cascada fisiopatológica, pero no son excluyentes y no hay un límite tan claro entre estas dos corrientes. Por eso todo va a empezar por un inflamatorio, puede que llegue a un componente trombótico, puede que llegue y quede solamente en un componente inflamatorio, pero pues las dos pueden estar presentes en los dos pacientes, no son excluyentes, pero tampoco hay un límite claro de estas dos. Todo va a iniciar con una disfunción de la barrera hematoencefálica, en donde ya, como hemos mencionado, se va a activar toda la cascada inflamatoria sistémica. Acá es importante recordar que el complemento va a tener una importante acción a nivel de las integrinas y de las células de unión a las células en la membrana hematoencefálica. Y la principal teoría se basa en que el complemento, principalmente CR5 y CR5 activado, es lo que va a generar esa mayor permeabilidad porque va a tener eh, em, afinidad con algunos ligandos de las proteínas de unión a membrana y va a contribuir a la disfunción de barrera hematoencefálica. Tenemos adicionalmente la síntesis y el aumento intratecal de anticuerpos y pues obviamente la activación de la cascada inmune a nivel del sistema nervioso central. Entonces, patogénicamente podemos hablar de varios fenómenos. Se está presentando una vasculopatía por acumulación. Básicamente, las células mononucleares alrededor de los vasos sanguíneos, por esa permeabilidad de barrera hematoencefálica, empiezan a proliferar la íntima y a generar hialinización vascular, lo que va a generar esa afectación tanto de pequeño vaso como de mediano vaso en el sistema nervioso central. Hay una disfunción de plejos corrideos, como ya habíamos mencionado. Existen células que están de la inmunidad que están presentes en los plejos corrideos y al estar en disfunción, pues vamos a tener una sobreactivación y mayor actividad en sistema nervioso central de todo el sistema que ya habíamos mencionado. Las citoquinas proinflamatorias. em, en estas citoquinas proinflamatorias, pues vamos a tener actividad principalmente de interleuquina 2, de interleuquina 10, de factor de necrosis tumoral, y esa teoría más como unos ligandos especiales, pues es lo que se ha llevado a estudio para ver por qué empieza una producción intratecal de autoanticuerpos. Efectos neuroendocrinos, no está tan claramente estandarizado, pero se ha observado que una cascada inflamatoria constante a nivel del diencéfalo pues puede generar una disfunción del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Además, un paciente que tenga una enfermedad del lupus sistémico no controlada, pues va a tener un feedback negativo y va a generar pues cambios a nivel hipotálamo hipoficiario. Daño directo del parénquima cerebral, principalmente por las metaloproteinasas, por activación del estrés oxidativo, aumento de la toxicidad de aminoácidos excitadores y obviamente a estar activada la cascada inflamatoria, los astrocitos van a empezar a secretar el glutamato de forma inadecuada y eso puede generar neurotoxicidad con pérdida y daño neuronal. Y por último, la producción intratecal de autoanticuerpos. Entonces, en cuanto a la producción de autoanticuerpos, es un tema muy como muy chévere recordarlo. ¿Por qué? Porque eso ha cambiado el paradigma de qué es lo que está pasando en el sistema nervioso central y porque hay unos pacientes que presentan una variedad diferente de manifestaciones clínicas. Entonces, como ya les había dicho, las citoquinas proinflamatorias pues son la principal teoría de por qué empieza a activarse y aquí tenemos importante el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral que tiene un ligando especial, que es el TWIT. Este factor de necrosis tumoral, además de aumentar la permeabilidad de membrana, empieza a generar activación de las demás células de la cascada proinflamatoria. Vamos a tener niveles elevados de interleuquina 1 y el BAF, que es el factor activador de células B. Este es la principal etiología, pues principio en donde se dice que es donde se empieza la producción y la activación de todas las células B para la producción de autoanticuerpos específicos en el sistema nervioso central. Entonces, aquí por eso encontramos que se han encontrado en líquido cefalorraquídeo niveles elevados de interleuquina 1, niveles elevados de el BAF, se han encontrado anticuerpos anti-NMDA, anticuerpos anti-MOP, antigladina y pues obviamente anticuerpo antiproteína ácida glial fibrilar, que esos anticuerpos son anticuerpos que se están activando básicamente directamente contra el cuerpo neuronal, contra la vaina de mielina o contra el nodo y paranodo que se encuentra a nivel del sistema nervioso central.
Asimismo, observamos como una disrupción de barrera hematoencefálica podemos tener penetrancia de otros autoanticuerpos que ya se han creado, el anti-Smith, el anti-RNP, el antirribosomal, y esto va a generar un mayor daño lesional o una carga lesional y diferentes manifestaciones clínicas. Se han encontrado asociaciones entre un daño neuronal difuso y anticuerpos antirribosomales, un daño más focal vascular o un daño más focal, estructural, córtico, subcortical, cuando tenemos presencia de altos títulos de anticuerpos antifosfolípidos, como ya les mencioné, los onconeuronales específicos, anti-NMDA, anti-NR2, anti-MOG, antigladina, que se han asociado a otras manifestaciones clínicas más específicas. Sin embargo, no tenemos series de casos tan grandes para poder hallar un factor de asociación tan claro. Y pues la activación de proteínas proinflamatorias. En esta tabla, pues quería nuevamente recordar cómo podemos asociar algunas manifestaciones focales o algunas manifestaciones específicas con algunos anticuerpos, principalmente los anticuerpos antifosfolípidos, con stroke, también se han encontrado con coreas, con convulsiones, el antirribosomal, aunque un daño más difuso con una psicosis y depresión. Los pacientes con anti-NMDA con disfunción del receptor de glutamato, pues con disfunción cognitiva y depresión, los anticuerpos antigangliósidos con neuropatía periférica, con cefalea, anticuerpos asociados a microtúbulos con psicosis, con neuropatía, incluso hay casos menores reportados de cerebritis, y los anticuerpos anticélula endotelial con psicosis y depresión. Como podemos ver, hay una amplia gama de anticuerpos y una amplia gama de manifestaciones clínicas, así como la asociación con una y con otras no son excluyentes, pero pues podemos tener variedad y papel importante de los autoanticuerpos formados en el sistema nervioso central y las manifestaciones clínicas. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de las manifestaciones que podemos observar en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Vamos a hablar de la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular podemos dividirla en eventos agudos y eventos crónicos. En los eventos agudos tenemos el ACV isquémico, el ataque isquémico transitorio, que son los más frecuentes en el 80% de las personas, el ACV hemorrágico en un 3 al 5%, la trombosis venosa cerebral en un 2%, y la vasculitis en un 1%. Y los efectos crónicos cuando hablamos de la enfermedad de pequeño vaso con la enfermedad de sustancia blanca, que se puede presentar hasta en un 7 a un 12%. Sin embargo, son patologías que no están tan claramente asociadas. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad cerebrovascular, quiero que tengamos y que recordemos algunas cosas importantes. La enfermedad cerebrovascular aumenta o el riesgo cardiovascular aumenta en los pacientes, en las personas con enfermedades reumatoideas. Se ha encontrado que pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con síndrome de Sjögren tienen una aterosclerosis aumentada y por eso va a aumentar el riesgo cardiovascular. Sin embargo, en los pacientes con lupus, la enfermedad cerebrovascular, háblese de ataque isquémico transitorio o de ataque cerebrovascular, tiene mayor riesgo en pacientes jóvenes, aumenta cada año por encima en las personas mayores de 40 años. Hemos encontrado tres etiologías claras de la enfermedad cerebrovascular. La primera, pues, es una hipercoagulabilidad asociada al anticuerpos antifosfolípidos, una aterosclerosis precoz, y no tanto precoz, sino una aterosclerosis aumentada por alteración endotelial en relación a la disfunción del sistema inmunológico. Y por último, pero pues no es menos frecuente, la cardioembólica asociado al mismo lupus eritematoso sistémico con disfunción de mitral como Limba-Sachs. En esta diapositiva quiero hacer énfasis en que el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular en los pacientes de un ataque cerebrovascular en agudo es exactamente igual a un paciente que no tiene lupus. Es decir, si un paciente llega en ventana para trombolizar, si un paciente no tiene contraindicaciones, se debe trombolizar a los mismos tiempos, 4.5 horas. Si vemos que el paciente tiene una enfermedad de gran vaso, independientemente de su enfermedad, si está activa o no activa, se debe pensar en una trombectomía con el objetivo de ganar viabilidad cerebral.
Esta enfermedad cerebrovascular podemos observarla de diferentes formas. Podemos observarla como una enfermedad de pequeño vaso, una enfermedad más cardioembólica, es decir, con compromiso córtico, subcortical, con compromiso a nivel ganglio basal. Aquí les estoy mostrando una secuencia de resonancia magnética. Quiero que veamos una difusión y un mapa de difusión o el inverso de la difusión, en donde vemos un evento agudo que compromete los ganglios basales, la cabeza del caudado y la región parietal, una región en cuña. Si podemos observar en esta segunda imagen, que también es un paciente con un ataque cerebrovascular en agudo, donde vemos una secuencia de difusión, aquí el compromiso va a ser de gran vaso, es decir, un paciente con una enfermedad aterosclerótica grande, donde hay un solo territorio vascular afectado, pero es una enfermedad que nos sugiere una enfermedad de gran vaso. Esto quiero mencionarles básicamente para decirles que el ataque cerebrovascular no solo se presenta como lesiones pequeñas, lesiones menores, sino podemos tener enfermedades de gran vaso y obviamente repercusión funcional en estos pacientes. Bueno, la trombosis venosa cerebral, como les dije, es una manifestación que se puede presentar entre el 1,3 hasta el 2, hay series de casos que dice hasta el 5% de los pacientes con enfermedad con lupus eritematoso sistémico. También se ha encontrado factores procoagulantes en relación a presencia o no de anticuerpos antifosfolípidos. Y aquí, pues, básicamente les voy a mostrar una resonancia con secuencias de susceptibilidad y angiografía por tiempo de vuelo. Aquí vamos a ver una reconstrucción tridimensional donde vemos todo el sistema venoso y es importante observar cómo no vemos que el seno sigmoide ni el seno transverso se está formando de esta forma. De igual forma, tenemos acá una trombosis extensa del seno sagital superior, del seno recto y pues por consiguiente pues no se está llenando el seno sigmoide ni el transverso. em, Imagenológicamente, pues es una entidad, cuando ya se presenta floridamente, es fácil de diagnosticar por imágenes, pero muchas de estas personas, su manifestación inicial no va a ser tan aguda, o va a ser una manifestación subaguda, va a ser una cefalea, incluso en muchas ocasiones es la cefalea del patrón usual. Y como les digo, son pacientes que tienen un factor de riesgo adicional, tienen aterosclerosis aumentada y pues debemos siempre pensar en los posibles diferenciales de cualquier tipo de cefalea y más si es una cefalea que está cambiando en su patrón o es una cefalea que está generando alguna refractariedad al manejo médico usual. Cuando hablamos de la manifestación vasculítica, la vasculitis se presenta en el 1% de las personas con lupus y uno a veces pudiera pensar que la vasculitis en sistema nervioso central secundaria al lupus es mucho más frecuente. Se ha encontrado que la vasculitis se presenta cuando la persona tiene una actividad muy mal controlada sistémica, es decir, que ya tiene compromiso de otros órganos a nivel sistémico, que a pesar del tratamiento inmunosupresor, pues la persona va a seguir con clínicamente o con clinimetría activa y podemos presentar pues la vasculitis. Lo que les digo no es tan frecuente y el paciente debe estar activo en las manifestaciones sistémicas. Cuando hablamos de vasculitis, pues este es un patrón imagenológico que quiero mostrarles. Esto es una resonancia magnética en FLAIR, en donde podemos observar que el compromiso es de muchos territorios vasculares, tanto córtico como subcortical, y el compromiso es de vasos pequeños, como podemos verlo acá, pero también de vasos medianos. No lo vemos como un gran vaso porque son inflamaciones de calibre pequeño, de calibre mediano en sistema nervioso central. Cuando hablamos de efectos crónicos, como ya les mencioné, se ha estandarizado un porcentaje entre 5 a 7% de la microangiopatía crónica en los pacientes con lupus. Sin embargo, es importante, y aquí quiero hacer una importante mención, todo paciente con enfermedad de sustancia blanca, pues debemos clasificarlo y debemos prestarle la importancia que se debe. Nosotros la podemos clasificar en un estadio 1, en un FASECAS 1, es decir, un paciente que tiene una hiperintensidad ocasional en la sustancia blanca, la cual pues no daríamos manejo, sin embargo daríamos un seguimiento. Pero una persona
que tengamos con un lupus eritematoso sistémico y una enfermedad de sustancia blanca tan marcada, es decir, un FASECAS 3, en donde vemos que las áreas hiperintensas están confluyendo alrededor del sistema ventricular, esto nos hace pensar que los vasos más pequeños del cerebro están teniendo una aterosclerosis más acelerada, se están trombosando y están generando estos cambios en la sustancia blanca. Y es acá donde debemos hacer la intervención, donde debemos dar tratamientos específicos con aspirina, clopidogrel, dependiendo de cada paciente, y evitar complicaciones asociadas, principalmente el trastorno cognitivo y lo que antes denominábamos demencia vascular. Como otra manifestación adicional tenemos las convulsiones. Entonces las convulsiones pues van a ocurrir en los primeros 5 años de la enfermedad, están presentes del 4 al 6% de la población. Esta forma de presentación pues se ha podido asociar a la presencia de anticuerpos anticardiolipinas y anti-Smith, sin embargo, son teorías que aún no están claras. La mayoría de las manifestaciones clínicas de las convulsiones se van a presentar como una primera crisis en estos primeros 5 años, una crisis de etiología focal y va a poder generalizar o va a permanecer como una crisis focal. Siempre el abordaje de una primera crisis se debe hacer como en una persona que no tuviera lupus, es decir, descartar estructuralidad, descartar un componente infeccioso, descartar crisis facilitadas. El paciente con lupus es un paciente que tiene polifarmacia, es un paciente que puede tener un trastorno hidroelectrolítico, es un paciente que puede tener intoxicación por algún agente externo y pues esas son las crisis sintomáticas que debemos descartar en primera medida. Como segunda medida debemos descartar alteraciones estructurales, como ya les mencioné, tienen mayor riesgo de hacer ataques cerebrovasculares, de tener áreas de gliosis en el parénquima, en la región cortical y subcortical, y esa puede ser la etiología de las crisis. Si definitivamente pues encontramos que son crisis facilitadas por algo metabólico, pues el manejo va a ser solamente corrección metabólica, pero como les digo, la prevalencia de las convulsiones directamente asociadas al lupus, pues es de 4 a 6%, debemos descartar todo lo anterior y si se presenta en forma de primera crisis sintomática, es importante que no requiere un manejo anticonvulsivante, solamente un manejo de vigilancia a lo largo del tiempo. Si vuelve a recurrir la crisis no asociada a nada sistémico, pues ahí pensamos en iniciar un anticonvulsivante. Diferente, así encontramos en las neuroimágenes que hagamos como estudio inicial de primera crisis una lesión estructural, sí o sí, pues requiere manejo anticonvulsivante. Hay una teoría importante que me pareció chévere traer a esta charla en relación a la etiología del inicio de las convulsiones. Como ya vemos, el, el astrocito está ampliamente involucrado en la respuesta inmune. Una vez el astrocito activa su función inmune, como que inactiva o deja atrás su función de producción y de modulación de la producción de glutamato. Lo que hace es empezar a excretar más glutamato y se concentra en toda la cascada inmunitaria, deja el glutamato por fuera del astrocito y eso puede generar hiperexcitabilidad neuronal y pues es la teoría de por qué algunos pacientes pueden presentar convulsiones sin algún otro factor adicional. Todo estaría en relación al control, obviamente, sí, de la enfermedad sistémica y pues de la clinimetría y de la actividad que tenga el lupus a ese momento. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, continuamos con la cefalea. La cefalea es un síntoma muy grande y que puede tener muchas etiologías. Nosotros le decimos que es el camaleón de la neurología porque podemos observar que un paciente con una cefalea primaria, que incluso puede complicarse o puede cambiar un poco el patrón, puede tener grandes compromisos y algunos pacientes solamente puede ser la manifestación de una alteración o una disfunción de todo el complejo trigémino vascular y pues más alteración en la función, más no en la estructuralidad como etiología de su cefalea. El 50% de nuestros pacientes con lupus pueden presentar cefalea. Nuevamente hago énfasis, debemos hacer un abordaje inicial igual en pacientes que no tengan lupus, es decir, un paciente con lupus puede claramente tener una migraña, puede claramente tener una cefalea tensional y aquí es importante hacer una amplia historia clínica mirando qué empezó primero, las características de su cefalea, haciendo
un diagnóstico diferencial de las posibles complicaciones y causas que me puedan generar cefaleas y definitivamente no encuentro nada, pues mirar si encaja en un tipo de cefalea primaria y es importante mirar temporalmente si está asociado a la actividad o no está asociado a la actividad del lupus. Lo que les digo, debe hacerse un abordaje completo como si el paciente no tuviera lupus para poder clasificar y ponerle nombre, apellido al dolor de cabeza. Cuando observamos la cefalea de los pacientes con lupus, pues hay cortes en donde nos dice el patrón más predominante es migraña y la posible teoría también es por disfunción endotelial, por la fisiopatología de la migraña o un patrón tensional. Son pacientes que tienen una alta carga de enfermedad, son pacientes que están pues con muchas comorbilidades sistémicas y pues se puede sobreagregar una cefalea tensional. En cuanto a términos que utilizamos, eh, Laular pues tiene el término de cefalea lúpica y es aquella cefalea que se presenta una vez se descarta cualquier otra complicación del sistema nervioso central. Se descarta meningitis, se descarta infarto, se descarta sangrado. Es decir, una vez descartemos todo, podemos decir que incluidas las cefaleas primarias de base de los pacientes, se puede mencionar de una cefalea lúpica. Este término, pues, es, es un poco controversial. Nosotros como neurología, pues lo mencionamos como una cefalea lúpica, pero si somos estrictos, la Asociación Internacional de Cefalea en su última clasificación, que es la del año 2019, nos menciona que una cefalea asociada a una enfermedad sistémica no infecciosa o otra patología intracraneal no infecciosa. Y ellas son muy claros en los criterios en donde tenemos que se ha diagnosticado una enfermedad inflamatoria no infecciosa que no se encuentra dentro de las descritas previamente primarias del sistema nervioso central que puedan generar cefalea. La causalidad queda demostrada mediante uno de los siguientes criterios: aparición de la cefalea que guarda relación temporal con el inicio de la enfermedad inflamatoria. Siento que esto es lo más importante para poder saber si es la cefalea asociada a lupus eritematoso sistémico y que no sea una primaria que se ha descontrolado, que nunca se ha manejado, que estemos frente a una primaria o a una secundaria por alguna complicación adicional. La cefalea ha empeorado de manera significativa simultáneamente con el agravamiento de la enfermedad inflamatoria no infecciosa y pues la cefalea se ha aliviado de manera significativa simultáneamente con la mejoría de la enfermedad inflamatoria no infecciosa. Entonces, aquí importante, no todo es cefalea lúpica, hay criterios claros en donde podemos decir que la cefalea es secundaria a la enfermedad sistémica que no está siendo controlada, pero siempre debemos volver al principio, debemos volver a donde hagamos un abordaje inicial de la cefalea. Si es una cefalea primaria, clasifiquémosla. Y si es una cefalea secundaria, pues busquemos la causa de su secundarismo. Silvia, excelente esta aclaración. Y en especial yo quiero adicionar que la cefalea lúpica está dentro de los criterios de SLEDAI, es decir, de actividad. Y es usual ver cómo el paciente cuando ingresa a urgencias o nos está consultando porque se piensa que está con actividad lúpica, se puntúa de entrada la cefalea como un marcador de actividad severa. Y recordemos que en el SLEDAI se le da 8 puntos, es decir, tiene un gran valor, tiene mucho más valor que otras manifestaciones, inclusive riñón, musculoesqueléticas. Entonces, cuando uno está pensando que la actividad, que el paciente está activo, antes de decir que la cefalea le puntúa para la actividad, como bien explicabas tú, deben evaluarse otras causas, desde cefalea primaria hasta otras causas secundarias. Gracias. Bueno, continuando con las manifestaciones en el sistema nervioso central, tenemos los trastornos cognitivos. Los trastornos cognitivos pueden presentar en el 80% de las personas con lupus, pero esta presentación puede ser subdiagnosticada y el seguimiento en el tiempo pues es ampliamente complicado. Básicamente tenemos dos mecanismos y pensamos más que se relaciona a un deterioro estructural, como ya les dije, pues son pacientes que tienen aterosclerosis acelerada, van a tener mayor disfunción de sustancia blanca, daño en la sustancia blanca por enfermedad microangiopática, pueden tener eventos
isquémicos que generen áreas de gliosis importantes a nivel frontal, a nivel temporal o a nivel parietal. Y existen las teorías del daño directo de la neurona, el daño directo de la glia y del astrocito con activación de metaloproteinasas y la activación del N-metildiaspartato de ese anticuerpo que va a generar pues una mayor alteración cognitiva en estas personas. Tenemos estudios en donde se ha demostrado que la principal compromiso es atención visoespacial y podemos observarlo aquí como en estas imágenes en donde vemos una resonancia, en donde se ve un grado importante de atrofia a nivel global, no tanto frontal, sino frontal, temporal, parietal. Y aquí si vemos la figura del rey, en donde vemos gran alteración principalmente visoespacial, incluso podríamos hablar de áreas prácticas en donde tenemos mayor compromiso del trastorno cognitivo. Sin embargo, pues es un diagnóstico en donde debemos llegar con el seguimiento en el tiempo, descartando las causas primarias de demencia, descartando adicionalmente pues causas reversibles de trastorno cognitivo, principalmente mirar cómo está el estado de ánimo, cómo está el estado de vitaminas, cómo está el estado infeccioso, que pueden ser como simuladores de un trastorno cognitivo y pues que son potencialmente tratables. En cuanto a relación con anticuerpos, no ha tenido una relación tan clara, por lo que les digo, el compromiso es más difuso y existen otras causas que pueden explicar pues ese trastorno cognitivo. Continuando con la etiología, con las manifestaciones en sistema nervioso central, tenemos las meningitis asépticas, tiene una frecuencia de presentación realmente muy baja. Hay autores en donde la describen en el 0,6 y el 1,5, máximo 2% de presentación. La principal causa de esta meningitis aséptica es asociada a fármacos por reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, pues debemos, súper importante antes de mirar que el paciente pues no tenga una meningitis aséptica, pues no tenga una meningitis bacteriana, porque son pacientes que están bajo esquemas de inmunomodulación eh, permanentes, uso crónico de corticosteroides, en donde vamos a tener disminución de inmunidad innata, de complemento, y eso lo hace favorecedores, pues, algunos microorganismos especiales en sistema nervioso central. Entonces, ellos van a llegar obviamente con un síndrome meningio, un síndrome meningoencefalítico. Cuando ya descartamos todo lo infeccioso, debemos considerar la causa de meningitis aséptica y pues los hallazgos es más un diagnóstico de exclusión. Vamos a tener la clínica, los hallazgos al líquido cefalorraquídeo que no son específicos, una sutil hiperproteinorraquia, una pleocitosis de predominio linfocitario, pero lo más importante es que a ellos nunca le vamos a encontrar alguna etiología infecciosa, debe ser ampliamente estudiado para poder llegar a la, a la conclusión de que es una meningitis aséptica. En cuanto al síndrome confusional agudo, Em, este síndrome confusional agudo pues ha sido ampliamente estudiado, ha sido ampliamente debatido porque aún no tenemos como consenso de qué es confusional agudo, cuándo considerarlo, cuándo está asociado a otra enfermedad sistémica. Entonces, es importante que en los pacientes con lupus que presenten un síndrome confusional agudo, siempre es importante mirar, es el primer episodio confusional que presenta, está asociado o no al uso de medicamentos, principalmente a dosis altas de corticosteroides, está asociado a una alteración sistémica, una alteración metabólica que pueda explicar el confusional agudo. Si definitivamente no, debemos mirar la actividad de la enfermedad. Está tan altamente o clinimétricamente tan altamente la enfermedad no controlada o muy activa a nivel sistémico como para presentar un confusional en donde el paciente va a presentar desorientación, fluctuación del estado de conciencia. La principal característica es que ellos empiezan con alucinaciones más visuales, a diferencia del paciente que tiene un delirio sobreasociado, en donde la principal manifestación alucinógena va a ser auditiva y se ha encontrado asociación con otros anticuerpos, anti-Smith, anti-NMDA. Sin embargo, pues son series de casos en donde no se puede establecer una clara asociación. Lo más importante del síndrome confusional es que siempre debe estar, pues debe tener un inicio agudo, debe cumplir los criterios de confusional, está relacionado directamente con la actividad de la enfermedad y haber descartado todos los diferenciales antes de llegar a la conclusión de que estamos frente a un síndrome confusional agudo. Las manifestaciones psiquiátricas del lupus aún así han tenido
polémica porque no se puede determinar si es relación causal una de la otra, si realmente es por actividad de la enfermedad o pues básicamente son pacientes altamente comórbidos, altamente que están en controles polimedicados, en donde la depresión y la ansiedad pues puede estar a la orden del día y no ser directamente relacionado con actividad lúpica y pues manifestación directa pues del lupus sería controversial aún poderlo asociar. Sin embargo, pues básicamente lo que debemos hacer es una muy buena historia clínica donde veamos si que empezó primero, el trastorno de ansiedad o el trastorno de depresión, si estamos frente a un trastorno de la personalidad de base que nos ayude pues a favorecer estos síntomas clínicos y cuando hablamos de psicosis. Entonces en la ansiedad pues es simplemente frecuente asociado a un trastorno depresivo, no hay clara asociación entre la actividad lúpica y el trastorno de ansiedad y muchas veces se ha asociado más a trastornos de personalidad. En cuanto a la depresión, pues es más frecuente encontrar pacientes con lupus que tengan depresión. Interviene con la adherencia al tratamiento en muchas ocasiones y hay varias teorías. Principalmente se ha propuesto la disfunción de producción de catecolaminas por una actividad sistémica y una actividad en sistema nervioso central aumentada. Sin embargo, pues son teorías que aún no tenemos pues una clara o una certeza de asociación. Sin embargo, lo que les digo, la ansiedad y la depresión es común en este tipo de pacientes y pues no siempre está asociada a alta actividad del lupus. ¿Sí? En cuanto a la psicosis, es importante diferenciarla de la inducida por esteroides, que es un poco más frecuente, la inducida a altas dosis de esteroides con dosis superiores a 1 gramo con velocidades de infusión muy altas. Tenemos que se van a presentar, se pueden presentar psicosis del 5% siendo común. Esta psicosis pues va a tener fluctuación, de igual forma va a estar asociada directo al inicio del medicamento y va a disminuir 24 a 48 horas o 72 horas una vez terminada la infusión del medicamento. La psicosis lúpica es un poco menos frecuente, del 1 al 5%. Se dice en teoría que es único y ese episodio que está asociado al inicio de la enfermedad o está asociado a un muy mal control sistémico del lupus. Sin embargo, pues siempre hay que diferenciarla asociado a esteroides o asociado a otra comorbilidad sistémica que tenga el paciente. En cuanto a los síntomas o las manifestaciones menos frecuentes, tenemos los trastornos del movimiento. Se presentan del 1 al 2% de la presentación en pacientes con lupus. Se ha encontrado asociación en pacientes con lupus y síndrome antifosfolípidos. En pacientes que tienen las dos enfermedades, pues se ha encontrado que es un poco más frecuente encontrar trastornos del movimiento. Em, Menos frecuente que se presente como una primera manifestación en sistema nervioso central, pero pues puede presentarse y el movimiento anormal que más se presenta es la corea. Sin embargo, se han encontrado series de casos con reportes, a decir verdad, con hemivalismo o mioclonías o poliminoclonias. En cuanto a la etiología, no sabemos si es puede, pues, una reacción de autoanticuerpos inmunomediada a nivel del estriado que va a generar pues que no se esté controlando adecuadamente el input dopaminérgico y produzca la corea o que haya una lesión estructural que esté a nivel ganglio basal que esté generando pues la presentación del movimiento anormal. Continuando con las manifestaciones, pues tenemos la mielitis transversa. La mielitis transversa se va a presentar en 1.2% de los pacientes con lupus. Siempre, pues se va a considerar una urgencia neurológica. El paciente es muy claro con los síntomas clínicos, va a llegar con síndromes medulares, motor piramidal bilateral, sensitivo o disautonómico. Y es muy importante el poder localizar y sospechar y saber de que existen pacientes con lupus que pueden presentar una mielitis transversa porque esta se considera una urgencia neurológica con el objetivo de que de iniciar un tratamiento agresivo para disminuir secuelas motoras y sensitivas y autonómicas. En cuanto a la asociación con anticuerpos antifosfolípidos, se ha encontrado asociación del lupus. Sin embargo, como les digo, la mielitis transversa tiene una frecuencia baja cuando se presenta con lupus. Si tenemos una primera manifestación de una mielitis transversa o de mielitis longitudinalmente extensa, debemos hacer diagnósticos diferenciales, pensar porque no estamos frente a una patología primaria inflamatoria del sistema nervioso central, una esclerosis múltiple, una neuromielitis óptica, y pues ver si como
hacer nuevamente indagar sobre el diagnóstico porque es una presentación un poco inusual y ver nuevamente la actividad lúpica si está o no está controlada. Un paciente que tenga un lupus muy controlado, que lleve años con su lupus controlado y presente una mielitis transversa, no vamos a pensar que sea secundaria a su lupus, sino debemos buscar causas primarias en sistema nervioso central. Como complicaciones adicionales tenemos la encefalopatía posterior reversible. En la encefalopatía posterior reversible, pues es importante que se va a presentar en relación o secundaria a alguna etiología hemodinámica versus la farmacológica. Son pacientes que al tener compromiso sistémico muchas veces llegan con compromiso renal importante y esos cambios hemodinámicos, tanto en hipertensión como el uso de medicamentos que cambian el endotelio, pueden generar la encefalopatía posterior reversible. Esta en muchos escritos es debatido si estamos frente a una manifestación directa del lupus o es la consecuencia de las complicaciones sistémicas del lupus, principalmente una crisis hipertensiva severa o la consecuencia de los medicamentos inmunomoduladores que estemos usando. Entonces, por eso aquí la etiología puede ser hemodinámica, puede ser farmacológica, se presenta directamente asociada al lupus en el 0,6 al 1,8% de las personas. Esta eh, su frecuencia, pues cuando se presenta en un episodio se puede volver a presentar hasta en el 20% de las personas y se ha encontrado que se presenta en mayor frecuencia en mujeres jóvenes cuando tienen complicaciones principalmente renales o cuando se han sometido a dosis altas de ciclofosfamida. Como podemos ver en estas imágenes, en pacientes con lupus se ha encontrado que la encefalopatía posterior reversible no es tan posterior y pues no es tan reversible porque puede generar muchas secuelas, muchas zonas de gliosis y puede tener compromiso también de sustancia blanca anterior y de zonas limítrofes. Todo depende todo está en relación a la disfunción endotelial que se esté presentando y pues al edema citotóxico que esté generando pues la disfunción neuronal al momento de presentación. Continuando con las manifestaciones en sistema nervioso central, tenemos la neuropatía óptica. La neuropatía óptica se presenta en el 1% de los pacientes con lupus y la forma de presentación de esta neuropatía óptica va a ser una neuropatía óptica isquémica de tipo anterior, en donde vamos a observar obviamente un edema del disco, vamos a observar microhemorragias, vamos a observar cruces arteriovenosos. Pero cuando se presenta neuritis óptica aislada de primera vez, es importante siempre descartar que no estemos frente a una patología inflamatoria del nervio óptico, una patología inflamatoria directamente del sistema nervioso central, pensando en espectros de neuromielitis óptica, pensando en espectros anti-MOC. Entonces, cuando se presenta en relación al lupus, se presenta más con patología isquémica de neuropatía óptico-isquémica de tipo anterior y no como tal de una neuritis o una inflamación directa del nervio óptico. Y pues ya para terminar en nuestras manifestaciones del sistema nervioso central, tenemos la hipertensión intracraneal, se presenta en 1% de nuestros pacientes con lupus eritematoso sistémico, no se ha asociado con no hay una asociación clara con otra enfermedad. Hay series de casos que reportan mayores títulos de anti-RO y asociación con hipertensión intracraneana, pero pues es realmente debatido. Importante, pues debemos tener en cuenta que se deben cumplir criterios de Dandy para decir el paciente tiene hipertensión intracraneana, tanto clínica que el paciente tenga cefalea, el examen físico que encontremos papiledema, sexto par bilateral, que veamos y evidenciemos el aumento de la presión en líquido cefalorraquídeo con la punción lumbar y que imagenológicamente, pues veamos signos inespecíficos de una hipertensión intracraneana. Es importante siempre en pacientes con hipertensión intracraneana descartar las causas sistémicas que la puedan generar, principalmente medicamentos, Valsalva, el sobrepeso, algún uso de algunos medicamentos que puedan generar que esto pues, sea perpetuado y pues generar una hipertensión endocraniana. Asociada primaria al lupus es muy infrecuente verla, en menos del 1%, creería yo, pero pues es importante que ellos pueden presentarla y siempre hay que buscar todos los diferenciales que puedan generar esa hipertensión intracraneal. Listo, entonces, el diagnóstico de todas las manifestaciones del neurolupus, pues es un diagnóstico que debe ser
sumamente estricto, es un diagnóstico al que debemos llegar una vez descartadas todas las posibles diferenciales. Debemos hacer una historia clínica completa, debemos indagar sobre cómo está la actividad de su lupus, pero cómo fue el síntoma inicial. Debemos aclarar una temporalidad, qué empezó primero, cuándo fue el primer síntoma, a dónde estamos y básicamente si ha tenido o no cambios en relación a la actividad sistémica. Con esto ya debo tener herramientas para pensar si estamos frente a una etiología primaria central del sistema nervioso central o una etiología sistémica que esté favoreciendo que sea un falso generador de los síntomas centrales. Hay que hacer un examen físico sumamente juicioso, tanto sistémico, para ver si realmente estamos frente a una enfermedad sistémica controlada, una enfermedad sistémica no controlada. Y por último, un examen físico neurológico, en donde podemos llegar a hacer un enfoque sindromático, un enfoque topográfico, un enfoque etiológico, y ya con base en eso vamos a solicitar los laboratorios pertinentes dependiendo del enfoque que vayamos a hacer, pues con cada y la manifestación clínica inicial. Sin embargo, esta diapositiva es para hacer caer en cuenta que no todo es en relación al lupus, no toda manifestación pequeña, no todas cefaleas porque se reactivó su lupus. No, hay que hacer una historia clínica completa y intentar buscar la etiología, si es una etiología sistémica, si es una etiología central del sistema, pues una etiología de origen central, y no todo achacarlo a que sea pues causa o pues una manifestación del lupus. En cuanto al enfoque del tratamiento, pues este enfoque lo hemos tomado de la última actualización que se hizo en Neurolupus en 2021, y esto nos divide el tratamiento pues en una intervención multidisciplinaria, pero con base en dos brazos, en el brazo inflamatorio o en el brazo isquémico. Entonces aquí tenemos el paciente que tiene lupus y tenemos sospecha de neurolupus, pues vamos a hacer la evaluación multidisciplinaria, el abordaje diagnóstico del que ya mencionamos ampliamente, y vamos a clasificarlo en un patrón inflamatorio o en un patrón isquémico. Entonces para fines prácticos, vamos a entrar por el brazo de la etiología inflamatoria. Entonces, estamos frente a un abordaje, una manifestación neurológica, hicimos todo nuestro abordaje súper juiciosos y dijimos, sí, está asociado a la patología inflamatoria. Entonces, vamos a evaluar la severidad de los síntomas, estamos frente a síntomas leves o estamos frente a síntomas severos. Cuando estamos frente a síntomas severos, tenemos la opción de iniciar con dosis altas de glucocorticoides, dosis de ciclofosfamida, y pues ahí acá. Y pues vamos a cambiar un poco el tratamiento de, de de la enfermedad. Entonces, vamos a evaluar, ¿el paciente está respondiendo o no está respondiendo? Si el paciente tiene una respuesta clínica favorable, pues debemos ya pensar en que en que se debe cambiar el tratamiento inmunomodulador de base, y se pueden generar, se han pues propuesto estos medicamentos para su mantenimiento, azathioprina, micofenolato o ciclosporina. Si el paciente tiene una respuesta clínica incompleta, ojo, evaluemos, estamos frente a una patología inflamatoria o habrán algunos diagnósticos diferenciales. Si definitivamente no, volvemos a repetir la dosis de la ciclofosfamida y evaluamos nuevamente respuestas. Si hay una respuesta completa, dejamos un mantenimiento, pero si es incompleta, debemos ya considerar que es una patología inflamatoria que no está controlada, que estamos logrando un control satisfactorio inmune, y pues nos vamos a ir a las líneas de manejo que ya propone el hablar, para hablar de rituximab, de plasmaféresis o pues ya trasplantes autólogos. Sin embargo, pues esto depende todo en relación a la manifestación clínica inflamatoria, a la severidad de los síntomas y a la respuesta o no a los tratamientos inmunomoduladores. Continuando con nuestro algoritmo de tratamiento, pues ahora vamos por el brazo isquémico. Hicimos todo nuestro abordaje súper juicioso, dijimos, no, es de etiología isquémica. Si es vasculitis, ya se va a considerar una vasculitis secundaria a a su patología inflamatoria. El tratamiento va a ser igual a como ya lo mencionamos previamente, el brazo de las inflamatorias. Pero si es isquémico, entonces vamos a ver. Ojo, ¿es aterotrombótico o es cardioembólico? Si es cardioembólico, el manejo va a ir directamente pues a controlar la patología cardiovascular de base, a definir o no si inicia anticoagulación. Pero si es aterosclerótico,
nuestros pacientes con lupus también hay que hacer un control exhaustivo de todos los factores de riesgo cardiovasculares, se deben plantear metas y con ellos, una vez el paciente tenga un evento cerebrovascular, la meta LDL debe estar por debajo de 70. En este algoritmo me parece sumamente importante que no consideran si el paciente no ha tenido un ataque cerebrovascular, sino vemos que es enfermedad de sustancia blanca o es una IT, también nos plantean metas y un control estricto del factor de riesgo cardiovascular. Como ya les dije, estamos frente a una enfermedad que va a generar aterosclerosis acelerada. Aquí tenemos, si el paciente tiene anticuerpos antifosfolípido positivos, pues iniciamos anticoagulación, a metas de anticoagulación, pero si tiene anticuerpos negativos, pues debemos de definir si el paciente es candidato para uso de ASA permanente y pues no tiene contraindicaciones adicionales. Si el paciente presenta un evento cerebrovascular, una vez ya tengamos estos tratamiento instaurado, pues si el paciente está anticoagulado, se debe añadir ASA para controlar tanto el mecanismo antitrombótico, pero también el aterosclerótico, y pues debemos dejar doble terapia en pacientes en donde evidentemente solamente hay un compromiso aterosclerótico, tiene anticuerpos negativos y no se está controlando adecuadamente con el aspirina, pues se debe dejar doble terapia antiagregante. Y ya para terminar, pues quiero concluir mi charla con tres ítems importantes, principalmente el enfoque diagnóstico del paciente con neurolupus es altamente importante, ya que queremos evaluar si estamos frente a una etiología central, si es una etiología primaria y o si es secundaria a una enfermedad sistémica, y no todo asociarlo a que sea secundaria a su lupus mal controlado. La complicación neurológica impacta en mortalidad y en el cambio del tratamiento de una enfermedad sistémica. Sabemos que eso va a cambiar el pronóstico de la enfermedad y va a impactar directamente en tasas de mortalidad 10 años en un paciente con lupus y que haga manifestación con neurolupus. Y pues no todo se va a manejar con esteroides. Debemos individualizar los casos. Si realmente nuestro paciente presenta un ataque cerebrovascular, pues damos el manejo enfocado a la patología, pero si presenta migraña o una cefalea, que ya sabemos que es una cefalea primaria, pues no lo vamos a tratar con esteroides, vamos a dar medicamentos enfocados a la enfermedad, no todo es esteroides, y pues se debe optimizar tanto el manejo hospitalario, dependiendo si estamos frente a una urgencia neurológica, un ataque cerebrovascular, por ejemplo, pero también debemos plantearnos metas a futuro. Es decir, el paciente tiene una depresión, el paciente tiene un trastorno de ansiedad, pues el paciente tiene un trastorno cognitivo, se debe dar manejo específico para este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente revisión. Yo le adicionaría algo a tu conclusión, es que siempre es bueno tener un neurólogo amigo y hacer el buen equipo para poder dar buen diagnóstico y buen tratamiento a nuestros pacientes con lupus. A ustedes, gracias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Reuma Javeriana y seguiremos creando estos videos que a todos nos dan una gran ayuda en repasar estos temas de gran interés. Mil gracias.